Ahora sí, Pedro Crivari, buen día, bienvenido, amigo. Buen día, Alejandro, y bueno, formalizo ahora las felicitaciones que hubiera querido hacerlas en forma presencial el pasado domingo, pero bueno, Sí, muy estaba bien, lejos de Montevideo. te leí. Pará, me voy a parar para que le estoy avisando a la gente que mi voz se va a escuchar menos fuerte. Me voy a parar porque voy a ir hasta la parte última del estudio, ¿sí? Y traigo este banderín de Liverpool, que como pueden ver, que siempre está, como Pedro que cada vez que viene lo ve, que siempre está aquí en el estudio de Diamante de La Mañana en Camino, y que es un banderín que me regalaste vos, Pedro. Sí, ahora lo recuerdo, sí. Yo no sé Lo, si fue com- lo con compraste en motivo Auge, acá a media cuadra, te digo más. fue cuando salió campeón de otro torneo, No, ¿no? esas cosas que son bien típicas de vos, fuiste a Auge, no sé, para comprar, no sé, a lo mejor hay, algo para tu gurí chico, que en aquella época era más chico, ahora ya está grandote, ahora están todos grandes, los tuyos. y me parece que fuiste a comprarle algo y viste el banderín de Liverpool y lo pediste porque ya venías para acá, para la radio, y me lo trajiste y ahí quedó desde entonces, a Sañares ya. Está bien. Así que Eh, bueno, tiene... hubo una época que mi hijo menor coleccionaba banderines y, y llegó a tener, yo qué sé, más de un centenar, banderines deportivos, ¿no? Y de club deportivo. Pero no lo saqué de la colección esa, sino, tenés razón, lo compré en el negocio vecino de la radio, ahí, contigo y en la radio. tengo otro en casa que hace muchos años, en el año 92, en el Teatro El Galpón, ensayando El Vendedor de Reliquias, la obra escrita por Mauricio Rosenkopf, basada en Memoria del Fuego de Eduardo Galeano, el banderín del que te estoy hablando me lo regaló Jaime Ross, porque Jaime hizo la música para esa obra, y un día cayó al ensayo con ese banderín y me dijo, mira Alejandro, te lo doy porque que vos lo tengas es mejor que lo tenga yo. Era un banderín que en su momento le había, en un avión que se cruzó con una delegación de Liverpool, se lo habían dado y me lo pasó, en el entendido de que en mi casa iba a tener como un lugar más privilegiado. Así que también imagínate, lo guardo con mucho cariño. Jaime Ross, en el año 92. Otro personaje con corazón violeta. Otro persona, estoy rodeado, yo siempre digo, estoy rodeado de defensoristas, de tuertos, estoy rodeado de tuertos. Bueno, no Bueno, disfrutamos querido amigo, nosotros, disfruten ustedes. está muy bien. Siempre vos sabés lo que yo siento por Defensor y el estímulo que Defensor significa para cuadros como Liverpool desde muchas perspectivas. Así que, en todo caso, si a Liverpool le va bien, siento que en alguna manera es continuador de cosas que Defensor en alguna medida, Danubio en alguna medida, también propusieron, impusieron, y bueno, y cada uno con su peculiaridad. Bueno, Pedro, te voy a citar una frase, a ver qué te parece a vos. La leí en la red Facebook y dice así: puede sonar como un objetivo idílico, utópico o ingenuo, pero como Estado y como sociedad debería dolernos de ser tan incapaces y o insensibles de no poder asegurar las necesidades básicas mínimas para una vida digna para quienes les falta todo o mucho más de lo poco o nada que tienen. Todos sabemos que se puede, tan solo se requiere asumir la realidad con voluntad política y sensibilidad humana. Reconoces quién escribió esto, ¿verdad? Sí, un iluso suelto. Bueno, sí, en verdad lo escribí yo. Y responde a una cierta angustia personal, y yo quisiera creer que compartida por muchos uruguayos, sobre una situación social que viene arrastrándose y se ha hecho crítica a partir de la pandemia de miles de compatriotas, ¿no? De miles de familias y en particular eh, de decenas de miles de niños, ¿no?
Digo, todos sabemos que lo que les falta, lo que les falte a los niños, a las personas en la edad infantil, eso se va a reflejar en forma crítica en el desarrollo personal y cuando sean adultos. Y muchos de los problemas que padece la sociedad en distintos ámbitos, en distintas áreas, tienen que ver con déficits de atención familiar, social, en la época de la infancia, ¿no? Y hoy estamos, digamos, quien quiere ver, quien quiere ver los problemas están ahí. Basta abrir los ojos, basta escuchar, los problemas están. Es decir, desconocerlos no tiene sentido, y preguntarnos cómo se puede resolver, yo creo que lo que correspondería, más allá de lo que cada uno de las soluciones personales o de la visión ideológica, porque vamos a no temerle a la palabra ideología, todos tenemos una idea sobre cómo debe ser la sociedad, cómo quisiéramos que sea la organización del Estado, el sistema político, los actos de gobiernos, de los distintos gobiernos, etc. Todos tenemos una visión, pero creo que correspondería, porque son de los temas que no se puede esperar mucho. Es decir, uno puede esperar una política en ciertas áreas, puede esperar cierto tiempo. Ahora, comer se tiene que comer todos los días, ¿no? Vestirse y abrigarse, hay que abrigarse todos los días, en invierno. Y bueno, tener una vida digna sería lo mínimo, y lo mínimo para incentivar o para atraer a esos sectores que están quedando marginados de la sociedad, volver a recuperarlos o intentar recuperarlos. Vivir esa batalla o concebir esa batalla como una batalla perdida, creo que no nos hace bien. No nos hace bien ni de modo personal, ni en modo colectivo, ni como comunidad. Y insisto, hasta por egoísmo, algunos deberían sumarse para prevenir situaciones más desagradables en el decurso del tiempo, ¿no? Entonces, lo mío apuntaba a eso. Pero ¿cuáles Basta ver son, con... Pedro? Yo a veces paso por la calle Uruguay, entre Andes y Convención, y el viejo edificio del INDA, Instituto Nacional de Alimentación, que ahí funcionaba un comedor en el cual yo supe ir, pues yo también tuve mis periodos críticos de punto de vista de mis ingresos económicos, y en los 80, 1980, 1981, pagando un ticket que era, digamos, equivaldría a 50 pesos, de hoy, podía uno tener una comida caliente, ¿no? Comer de forma decorosa. Y eso está abandonado. Es decir, ¿qué dificultad puede tener un Estado, un país rico como Uruguay en producción de alimentos, porque somos ricos en producción de alimentos, en garantizar una veintena de comedores públicos en Montevideo, que es tal vez la ciudad con mayor problema en materia social, o en las ciudades del litoral que padecen Paysandú, sabemos que Mercedes tiene problemas, y algunas otras ciudades o localidades donde hay necesidades. Yo creo que es un problema de políticas de Estado que lamentablemente en el país siguen siendo postergadas, privilegiando tratar de imponer visiones de un lado o del otro, visiones sobre cómo resolver los temas. Entonces, si tratamos de imponer visiones que aparentemente son contradictorias, pues algunas de ellas aparecen como en las antípodas una respecto de la otra, cada vez vamos a estar más lejos de buscar soluciones mínimas, básicas, para resolver los problemas más críticos. Y vaya si este es un problema crítico. Pedro, Por suerte, y termino, por suerte, mis hijos y mis nietos siempre asistieron
a la escuela pública. Y no hay cómo, no lo digo para criticar a quien sus hijos y nietos no van a la escuela pública, ¿no? Lo digo como una constatación de que ahí, en la convivencia de situaciones familiares muy diversas, se aprecia con crudeza es todo esto que estoy señalando, ¿no? Todo lo que le falta a algunos niños, todo lo que le falta a algunas familias, y, y no caer en la simpleza de que hay falta de voluntad, que hay de salir del pozo, como a veces se dice, ¿no? ¿Viste cómo dijiste incapaces o sensibles? Yo- te, 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 te arrincono un poquito, déjame. ¿Vos qué considerás? ¿Que es incapacidad o insensibilidad? ¿Qué gana más en esa pulseada? Lo pensé mucho cuando lo escribí, ¿no? Eh, pero pienso que puede haber un poco porque sería espantoso que haya distracción del punto de vista del Estado. El Estado, el gobierno, el sistema, la sociedad civil, la ciudadanía, los vecinos de los barrios, no podemos estar distraídos, porque la realidad nos golpea. Entonces yo eliminé la posibilidad que responda a una distracción, ¿no? Que es una ridiculez. Entonces, tiene que ser la voluntad, porque capacidad de resolver ese tema, vaya si la hay. Digo, por algo los gobernantes y los técnicos y los funcionarios están donde están. Los hemos elegido porque confiamos en que ellos son los mejores para resolver los problemas que padece el Uruguay o que atraviesa el Uruguay. Es decir, cuando elegimos un gobernante, cuando elegimos un diputado, un senador, un edil, cuando en un ente autónomo, en una oficina del Estado, progresa en su carrera funcional un empleado público y es elegido gerente, es porque tienen respuesta a los problemas. Queremos creer que es eso. Entonces, lo puse un poco también en sentido como apelando al absurdo, ¿no? Digo, incapacidad. No, capacidades hay. Eh, Insensibilidad. Bueno, eso es más, eso habría que estar en el corazón de cada uno y es difícil eso, ¿no? Entonces, yo lo resumo en voluntad política o en voluntad, digamos, voluntad de los que habitamos este país. Es decir, yo no quiero descargar toda la responsabilidad en el sistema político, pero por algo, vuelvo a insistir, por algo los elegimos, ¿no? Sean gobierno, sean oposición, y, y yo estoy de acuerdo en el juego. Venimos no es una licitación, de un llamado en régimen de comisión general a un ministro ayer, No, ¿no? no fue una interpelación, eso quisiste decir. Por eso, no fue una interpelación, es un llamado a un debate o a un juego de preguntas y respuestas, ¿no? Ahora, yo entiendo que haya cruces políticos y que haya una intencionalidad política de que mi partido quede mejor parado en el debate que el otro, y bueno, entonces ese juego existe. Ahora, además de ese juego político, que algunos llaman circo, yo no quiero caer en no quisiera caer en ese sustantivo, ¿no? Esa forma o de adjetivar el debate, tiene que haber, como son nuestros elegidos, tiene que haber una responsabilidad política de los diputados, senadores, en dar respuesta a los problemas. Y yo veo que los problemas persisten, se arrastran, y es más importante, a ver, ¿quién es el culpable del problema? Definir quién es el culpable que resolver el problema. Es decir, el partido de gobierno ahora o la coalición de gobierno responsabiliza al Frente Amplio de los problemas de seguridad, por ejemplo. Y el Frente Amplio responsabiliza al gobierno de que no tiene un plan, que en verdad es una declaración de buenas intenciones, sino otra cosa. Ahora, los problemas de la inseguridad persisten. Es decir, por un lado están los datos estadísticos, pero por el otro lado vivimos en una ciudad enrejada, Alejandro.
Nuestra ciudad desde hace años que está en forma creciente bajo rejas. Yo ahora saqué el perro a dar una vuelta por el barrio hace un rato y apreciábamos con mi señora una casa antigua hermosísima con una puerta de madera divina. Sobre la puerta de madera, una reja que afeaba la puerta, ¿no? Claro, Lo claro. que le quitaba belleza a la puerta. Digo, y acá estoy seguro que 40 años atrás, 50, 60 años atrás, esta casa, o los vecinos decían, qué lindo barrio, qué lindas casas, y hoy es reja tras reja. Si hay, si hay un buen frente de una casa, se le pone reja para afearlo. Y la gente vive Igual, encerrada, temorizada. Pedro, eh, no, ¿me permitís que no te la haga tan fácil? Sí, Estabas hablando de tu barrio, ¿no es cierto? sí. Eh, eh, ¿Podemos Ah, decir o preferís que no? Aguada. Bien. Bueno, Muy, Aguada, muy cerca del MAM, ¿verdad? Aguada, Barrio Krüger, Barrio del Mercado, Bien. Villa Muñoz. Muy cerca eh, del mercado agrícola, ¿verdad? sí, Bien. El sí, otro día fuimos con Lorena a dejar a Juan en un cumpleaños, esta cosa sí. que vos seguramente hiciste un tiempo y que ya no la haces más, obvio, No, sigo o la haciendo. volverás a hacer con tus nietos. Lo estoy haciendo. Y bueno, lo dejamos a Juan en el cumpleaños y como hacemos los papás, y los papás que trabajamos muchas horas, ¿qué hicimos ese tiempo libre? Vamos a aprovechar en hacer compras que no hemos hecho la semana y fuimos al MAN a comprar un poco de fruta, un poco de carne. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, cómo no. Cuando vamos llegando al lugar, estamos viendo el MAM en sí mismo, que ya hace unos cuantos años, pero no tantos, es una realidad. La placita de abajo, que coincidimos con Lola, mirá, ¿no te recuerda esta plaza, aquella que habíamos visto en Hoboken, en New Jersey, frente a Manhattan? Sí, porque es como la misma estética, plan, y llegamos a un lugar en el que Lucía, y yo recuerdo andar mucho por ahí algunos años atrás, 15, 20, 25, más de gurí incluso, y definitivamente ese lugar que vos decís, esa casa seguramente con la reja está feada. También quiero decir que ese lugar, ese entorno, ese contexto, me pareció mucho más próspero, más amable, más democrático, con el público, con los ciudadanos apropiándose del espacio público, que es la verdadera forma de la democracia en convivencia ciudadana. Quiero decir, no todo en igual dimensión está peor y seguramente hay cosas que sí son inadmisibles, caminamos por la misma vereda, pero hay otras cosas que me parece que hemos hecho entre todos y con el sistema político incluido, me parece a mí algunos subrayados avances. O me tomé la pastilla de la ingenuidad. No, 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 es cierto. Es decir, el problema es que, a ver, el tema del vaso medio lleno, medio vacío. Es decir, no podemos quedarnos con la parte llena del vaso. Sí, Digo, claro. hay que afirmarla y consolidarla, ¿no? La parte llena del vaso. Ahora, vamos a preocuparnos de la parte vacía, qué es lo que nos falta, ¿no? Es decir, lo que se hizo bien, bienvenido sea. Hay que conservarlo, mejorarlo aún más si es posible. Ahora, están faltando cosas. Es decir, tú hablas de cómo mejoró esta zona, por ejemplo, ¿no? Este barrio y lo lindo que es la plaza y el entorno y complejos habitacionales digo, que enriquecen la vida comunitaria. Bueno, pero junto con eso hay problemas de inseguridad nocturna manifiesta. Y sin ir más lejos, a 200, 300 metros de esa plaza y de ese MAM, de ese mercado que tú señalás, hace 2 o 3 días acribillaron con 30 balazos a una persona que estaba dentro de un auto. Y no me importa si esa persona tenía o no antecedentes penales. Es decir, lo cierto que acribillaron a una persona a 300 metros de este lugar, que es un lugar que estuvo muy mal en toda aquella época de los 80, 70, con una famosa banda de los Tumanes, Sí, claro. que yo no vivía acá, pero bueno, venía muy seguido.
En aquella época todavía jugaba al fútbol y jugábamos en la canchita del Seibo Aguada, que es una canchita de baby fútbol que estaba frente al mercado para el lado norte. Y bueno, y está mejor, sí, está mejor. Ahora, persisten los problemas, No, persisten. Acá hay en el vecindario robo de autos, hay robo de nafta en los autos, ha habido casos de rapiñas cerca de acá, cuando la gente a veces baja desciende de los ómnibus de los colectivos de noche en la zona del Palacio Legislativo. Es decir, la realidad es esa. Entonces, la realidad, claro. a mí más que preocuparme si es culpa de Bonomi o de Heber, ¿no? Me gustaría que quienes representan a Bonomi, quienes están detrás de Bonomi y Heber, ¿no? Discutan, intercambien sus técnicos, pongan sobre la mesa distintos tipos de solución y apoyados en los técnicos también del Instituto Policial, y bueno, y que en conjunto se busquen líneas que permitan garantizar una calidad de vida que hoy, sinceramente, tenemos que asumir, no tenemos. Por ejemplo, en materia de seguridad. Por ejemplo, y vuelvo al caso inicial, en esa desigualdad social y económica tan manifiesta que se da en la ciudad de Montevideo, que pienso que en ciertas zonas del interior no es tan dramática como acá, ¿no? Y en otras puede serlo. Entonces hay toda una agenda temática que debería sustanciarse, sí con el debate político e ideológico, es decir, nosotros pensamos esto y creemos que es mejor solución que lo que piensan ustedes, en el entendido que todos buscan soluciones, ¿no? Pues si no, estaría muy complicado, ¿no? Pero además tiene que haber un diálogo hacia adelante, un diálogo enriquecedor, un diálogo que potencie soluciones conjuntas. Es decir, que es lo que me parece ha diferenciado y todos miramos con cierto respeto y no digo admiración, pero sí, también admiración, los países nórdicos europeos, a diferencia de otros países europeos que tienen otras políticas, otra mirada sobre los problemas y también un nivel de no solución de problemas estructurales diferente a esos países nórdicos, ¿no? Por algo los Bien. países nórdicos encabezan todos los rankings en lo que busques en el mundo, menos en producción de armas, ¿no? Pero todos los rankings de transparencia, de corrupción, de libertad económica, de derechos ciudadanos, de derechos humanos, de políticas públicas, siempre están al tope. Por algo será. Entonces, estudiemos también los buenos ejemplos. Bueno, Pedro, te mando un abrazo grande. Quería hablar un poquito más de fútbol también, pero ya se nos ha escapado la tortuga con el reloj en el caparazón. Lee lo último que puse mientras esperaba conectarme. Sí, sí, ¿Lo lo leí. leíste? Pará, lo leo ya. Que no se me enoje Sebastián García Parra, nuestro querido amigo. Pará, pues, no, pues, es que lo que te comenté estaba inspirado un poco en eso también. Los absurdos en el mundo de la dirigencia en el fútbol son tan reiterativos que no deberían traspasar los límites del asombro, pero siempre se logra un paso más en dirección a la más completa y lógica. Primera fecha del intermedio. Se enfrentan el reciente campeón, Liverpool, y el viejo Wanderers en partido de gran atracción, de previsible gran concurrencia de espectadores. ¿A qué hora lo fijamos? Se preguntan los dirigentes de la mesa ejecutiva de la AUF y sus socios de la televisión. ¿A las 3 de la tarde, el domingo, para asegurar un buen marco de público? No. Han de responder a coro mejor a las 10 de la mañana. Y así quedó. Negreazules y bohemios deberán madrugar, los niños no ir para prevenir gripes, el campeón lejos de retribuirle se le castiga y al Club del Prado se le impide obtener una buena recaudación. Un dislate a varias bandas. Dice Pedro Crivari, pero podría decir Alejandro Camino, loco, porque cuando te leí yo dije la pucha. Porque a veces, y yo me freno un poquito,
Porque digo, no, yo como Liverpool estoy pasado de rosca en ese tipo de comentarios, ¿verdad? En ese tipo de... Pero loco, macho, razoná mínimamente. La gente de Liverpool está dulce, se lo ganó bien, ¿o no? ¿No es cierto? Sí, claro. Ponele en un horario un poquito más amable, no a las 10 de la mañana. Igual yo voy a ir, pero yo porque ya agarré la onda y ya hablé con Juan y nos vamos a abrigar y vamos, y el Viera está precioso y la vamos a disfrutar, pero no, no es así. Tenés razón, tenés razón. Que tengas un buen día.